Imaginen una partícula tan elusiva, tan fantasmal, que puede atravesar miles de millones de kilómetros de roca sólida, la Tierra entera e incluso el Sol, sin interactuar con nada. Es como si no estuviera allí, una sombra cósmica que ignora la materia que la rodea, como un fantasma que atraviesa paredes. Estas son los neutrinos, las partículas más abundantes del universo después de los fotones de luz y, sin embargo, unas de las más misteriosas y esquivas. Su existencia fue predicha hace casi un siglo para resolver un problema de la física nuclear y, durante décadas, se les consideró entidades casi imposibles de detectar, apenas con masa y sin carga eléctrica. Pero a pesar de su naturaleza escurridiza, los neutrinos son mensajeros cósmicos fundamentales, portadores de información sobre los procesos más energéticos y extremos del universo, desde el corazón de las estrellas hasta los orígenes mismos del cosmos. Su estudio nos ha revelado secretos sobre la naturaleza del Sol, el nacimiento de las supernovas e incluso la posibilidad de que exista una física completamente nueva, más allá de lo que actualmente comprendemos. Bienvenidos a Mentes del Abismo, el lugar donde desentrañamos los misterios más profundos de la ciencia y la existencia. Hoy, nos embarcaremos en un viaje al reino de lo invisible, explorando la fascinante historia y la asombrosa ciencia detrás de los neutrinos, las verdaderas partículas fantasma del universo. Prepárense para cuestionar lo que creían saber sobre la materia y la realidad misma. Comenzamos. ¿Qué son los neutrinos? Para comprender la asombrosa naturaleza de los neutrinos, debemos empezar por entender qué son exactamente. En el vasto mosaico del modelo estándar de la física de partículas, que es nuestra teoría más exitosa para describir las partículas fundamentales y las fuerzas que las gobiernan, los neutrinos ocupan un lugar especial. Pertenecen a una familia de partículas llamadas leptones, junto con el electrón y sus hermanos más pesados, el muón y el tauón. Al igual que el electrón, los neutrinos tienen un spin de 1 medio, lo que los clasifica como fermiones, las partículas que constituyen la materia. Sin embargo, a diferencia del electrón, los neutrinos son eléctricamente neutros, es decir, no tienen carga eléctrica, lo que los hace increíblemente difíciles de detectar, ya que no interactúan con la fuerza electromagnética, que es la base de casi todas nuestras interacciones diarias con la materia, y no solo carecen de carga. Los neutrinos tienen una masa extraordinariamente pequeña, tan diminuta que durante mucho tiempo se pensó que eran completamente sin masa, un detalle que resultó ser crucial para desvelar uno de sus mayores secretos. Aunque se agrupan con el electrón en la familia de los leptones, existen 3 tipos o sabores de neutrinos, cada uno asociado con un leptón cargado. Estos son el neutrino electrónico, el neutrino muónico y el neutrino tauónico. Cada uno de estos sabores tiene su propia antipartícula, el antineutrino, que tiene las mismas propiedades pero con un spin opuesto y que se produce, por ejemplo, en la desintegración beta de los núcleos atómicos. La historia de los neutrinos comienza en la década de 1930, cuando el físico austriaco Wolfgang Pauli se enfrentó a un dilema en la desintegración beta, un tipo de desintegración radiactiva en la que un neutrón se convierte en un protón y un electrón. Las mediciones mostraron que la energía del electrón emitido no era siempre la misma, sino que variaba en un rango continuo. Esto violaba el principio fundamental de la conservación de la energía, algo que era inaceptable para Pauli y sus contemporáneos. Para salvar la ley de conservación de la energía, Pauli propuso en 1930 la existencia de una nueva partícula, una partícula que se llevaba la energía faltante. Esta partícula tenía que ser neutra eléctricamente para no alterar la carga total y tener una masa muy pequeña, o nula para no ser detectada por los instrumentos de la época. La llamó inicialmente neutrón, pero cuando James Chadwick descubrió una partícula mucho más masiva en 1932 que también era neutra, se le dio el nombre de neutrón. Así, el físico italiano Enrico Fermi, en 1934, renombró la partícula propuesta por Pauli como neutrino, el pequeño neutral en italiano, y desarrolló una teoría de la desintegración beta que incluía al neutrino. Su teoría explicaba no solo la conservación de la energía, sino también la conservación del momento y del spin en la desintegración beta, un gran éxito para la física teórica. Sin embargo, la existencia real de esta partícula fantasmal permaneció como una hipótesis durante más de 20 años. Era tan elusiva, tan débilmente interactuante, que parecía una quimera. Hasta que en 1956, Clyde Cowan y Frederick Reines llevaron a cabo un experimento ingenioso cerca de un reactor nuclear en Savannah River, Estados Unidos. Utilizaron el intenso flujo de antineutrinos electrónicos producidos por la fisión nuclear en el reactor para
Buscar interacciones raras de estas partículas. Los antineutrinos interactuarían ocasionalmente con los protones en un tanque de agua, produciendo un neutrón y un positrón que se aniquilaría con un electrón, produciendo dos fotones de luz que podían ser detectados. Fue un triunfo de la experimentación y una validación espectacular de la predicción de Pauli. Los neutrinos y sus antipartículas realmente existen. Esta fue la primera detección experimental del neutrino, abriendo una nueva ventana a la comprensión del universo subatómico y estableciendo firmemente su lugar en la física de partículas. La elusividad de los neutrinos es lo que les ha valido el apodo de partículas fantasma. Interactúan con la materia solo a través de la fuerza nuclear débil y la gravedad. La fuerza débil, como su nombre indica, es extremadamente débil y de muy corto alcance, actuando solo a distancias subatómicas minúsculas. A diferencia de la fuerza electromagnética, que afecta a todas las partículas cargadas, o la fuerza nuclear fuerte, que une a los quarks dentro de protones y neutrones, la fuerza débil es casi imperceptible en nuestro mundo macroscópico. Y la gravedad, aunque omnipresente, es la fuerza más débil de todas a nivel de partículas. Lo que esto significa es que los neutrinos no chocan con los electrones ni con los núcleos atómicos de la materia ordinaria. Simplemente la atraviesan sin sentir casi ninguna resistencia. Para poner esto en perspectiva, consideren que un neutrino típico puede viajar a través de miles de millones de kilómetros de plomo sólido sin encontrar ningún obstáculo significativo. La Tierra, para un neutrino, es prácticamente transparente, para ellos no existen barreras físicas. Pueden atravesar nuestro planeta de polo a polo sin inmutarse, ni siquiera por un único átomo. En cada segundo, miles de millones de neutrinos solares atraviesan nuestro cuerpo sin que lo notemos ni que nos causen ningún daño. Son una lluvia constante de partículas fantasmas que nos bombardea desde el cosmos y atraviesa todo lo que conocemos sin dejar rastro aparente. Esta característica única es lo que los convierte en mensajeros tan valiosos. Los fotones de luz pueden ser absorbidos, dispersados o bloqueados por la materia. Los rayos cósmicos están formados por partículas cargadas que son desviadas por los campos magnéticos cósmicos. Sin embargo, los neutrinos, al no tener carga y apenas masa, viajan en línea recta desde su fuente hasta nosotros sin verse afectados por la materia o los campos magnéticos. Esto significa que nos ofrecen una visión directa de los lugares más extremos y opacos del universo, donde la luz no puede escapar. Son como pequeñas sondas que pueden ver a través de las nubes de gas denso de las estrellas en explosión o los núcleos de las galaxias activas, brindándonos información pura y sin distorsiones sobre sus orígenes. En la astrofísica, el estudio de los neutrinos ha abierto una nueva rama, la astronomía de neutrinos, permitiéndonos observar el universo de una manera completamente nueva y complementaria a la astronomía de ondas electromagnéticas. Esta capacidad de atravesar la materia también explica por qué la detección de neutrinos es una tarea tan monumental. Los detectores de neutrinos no buscan la partícula misma, sino la muy rara interacción que un neutrino ocasionalmente tiene con un átomo en un vasto volumen de material, lo que requiere construir instalaciones subterráneas masivas y altamente sensibles, protegidas de otras partículas que podrían confundir las señales. Es un desafío tecnológico y científico que ha requerido ingenio y perseverancia a lo largo de décadas de investigación. Lo más fascinante de su elusividad es que, a pesar de que miles de millones de neutrinos nos atraviesan cada segundo, solo se detecta una ínfima fracción de ellos, lo que subraya la increíble dificultad y la genialidad de los experimentos dedicados a estas esquivas partículas. El hecho de que sepamos tanto sobre ellos es un testimonio de la tenacidad humana y de nuestra capacidad para desentrañar los secretos más profundos de la naturaleza. ¿De dónde vienen los neutrinos? Los neutrinos son omnipresentes y provienen de una variedad de fuentes cósmicas y terrestres, lo que los convierte en una herramienta invaluable para estudiar diferentes fenómenos en el universo. La fuente más prominente de neutrinos para nosotros en la Tierra son los neutrinos solares. El Sol es una gigantesca central de fusión nuclear. En su núcleo, las reacciones termonucleares convierten el hidrógeno en helio, liberando una enorme cantidad de energía y produciendo miles de millones de neutrinos electrónicos cada segundo. Estos neutrinos solares viajan directamente desde el núcleo del Sol hasta la Tierra en apenas 8 minutos, sin obstáculos por la materia solar que detendría los fotones de luz, y de ahí su valor para confirmar los modelos de fusión solar. La detección de neutrinos solares en la década de 1960 por Raymond Davis y John Bacall, inicialmente planteó un gran enigma conocido como el problema de los neutrinos solares, ya que se detectaban menos neutrinos de los que predecían los modelos teóricos.
Esto llevó a décadas de investigación y finalmente a uno de los descubrimientos más importantes de la física de partículas en el siglo XXI, la oscilación de neutrinos. Otra fuente significativa son los neutrinos atmosféricos. Estos se producen cuando los rayos cósmicos, partículas de alta energía provenientes del espacio, interactúan con los átomos en la atmósfera superior de la Tierra. Estas colisiones generan una lluvia de partículas secundarias, incluyendo piones y kaones, que a su vez se desintegran produciendo muones y neutrinos muónicos. Los neutrinos atmosféricos sirvieron como una pieza clave para entender el fenómeno de la oscilación de neutrinos, proporcionando la primera evidencia sólida de que los neutrinos cambiaban de sabor a medida que viajaban a través de la atmósfera terrestre. Las supernovas, las explosiones cataclísmicas de estrellas masivas al final de sus vidas, son fuentes increíblemente potentes de neutrinos. Cuando el núcleo de una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad para formar una estrella de neutrones o un agujero negro, se libera una inmensa cantidad de energía, la mayor parte de ella en forma de neutrinos. Se estima que más del 99% de la energía de una supernova se emite en forma de neutrinos, en un pulso que dura solo unos pocos segundos. Estas explosiones liberan neutrinos de todos los sabores y su detección nos brinda una visión única de los procesos internos de una supernova, algo que no podemos observar directamente con telescopios ópticos. Cuando la supernova 1987 explotó en una galaxia cercana, los detectores de neutrinos en la Tierra capturaron un puñado de neutrinos unas horas antes de que la luz de la explosión nos alcanzara, confirmando así las teorías sobre la formación de supernovas y abriendo una nueva era en la astronomía de neutrinos. Un campo completamente nuevo. Además de estas fuentes cósmicas, también tenemos fuentes terrestres de neutrinos. Por ejemplo, los neutrinos de reactor se producen en las centrales nucleares como resultado de la fisión de los núcleos atómicos en las barras de combustible. Los antineutrinos electrónicos son un subproducto común de estas reacciones y fueron precisamente estas partículas las que permitieron la primera detección experimental de los neutrinos por Cowen y Reines. Y aunque no son tan espectaculares como las supernovas, los geoneutrinos son neutrinos que se producen por la desintegración radiactiva de elementos como el uranio, el torio y el potasio en el interior de la Tierra. Su detección nos ayuda a comprender la composición química y la estructura térmica del manto y el núcleo de nuestro propio planeta, ofreciéndonos pistas sobre el calor que impulsa la actividad geológica de la Tierra. Finalmente, pero no menos importantes, son los neutrinos reliquia o neutrinos del fondo cósmico de neutrinos. Estos neutrinos son fósiles del Big Bang, la gran explosión que dio origen a nuestro universo. Se cree que son las segundas partículas más abundantes en el universo después de los fotones del fondo cósmico de microondas, con una densidad de cientos de neutrinos por centímetro cúbico en todo el espacio. Estos neutrinos se desacoplaron de la materia cuando el universo tenía apenas unos segundos de antigüedad y han estado viajando libremente desde entonces. Son extremadamente difíciles de detectar debido a su muy baja energía, pero si alguna vez logramos detectarlos, nos proporcionarían información invaluable sobre los primeros momentos del universo, mucho antes de que se formaran las estrellas y las galaxias. Sería como mirar directamente al origen del cosmos a través de una ventana de neutrinos, proporcionando una confirmación directa de las condiciones del universo primitivo. Estas diversas fuentes demuestran la omnipresencia de los neutrinos y su papel fundamental en una amplia gama de fenómenos cósmicos y terrestres, convirtiéndolos en mensajeros esenciales para desentrañar los secretos del universo. El problema de los neutrinos solares fue uno de los enigmas más persistentes y frustrantes de la física de partículas y la astrofísica durante décadas. Fue a finales de la década de 1960 cuando el experimento Mestake, dirigido por Raymond Davis Jr. y sus colegas en una mina de oro en Dakota del Sur, comenzó a detectar neutrinos solares. Utilizando un enorme tanque de percloroetileno, un líquido de limpieza en seco, esperaban capturar los neutrinos electrónicos que se producían en las reacciones de fusión nuclear en el núcleo del Sol. Sin embargo, los resultados fueron desconcertantes. Consistentemente detectaban solo alrededor de un tercio de los neutrinos que los modelos teóricos de la física solar predecían. De repente, teníamos una gran discrepancia entre lo que la teoría nos decía sobre el Sol y lo que los experimentos estaban observando. Era un problema fundamental. Si los modelos solares eran correctos, entonces algo estaba pasando con los neutrinos en su viaje desde el Sol hasta la Tierra. O si los neutrinos se comportaban como esperábamos, entonces nuestros modelos sobre el Sol estaban equivocados. Y ambos eran pilares de la física moderna durante años.
La comunidad científica debatió si el problema estaba en la física del Sol o en la física de partículas. Se propusieron muchas soluciones, algunas muy exóticas, pero la respuesta más elegante y finalmente la correcta provino de la física de partículas. La solución fue la oscilación de neutrinos. Esta es la idea de que los neutrinos no son partículas inmutables de un solo sabor, sino que pueden cambiar de sabor o tipo mientras viajan a través del espacio. Esto significa que un neutrino electrónico producido en el Sol podría transformarse en un neutrino muónico o un neutrino tagónico en su camino hacia la Tierra. Dado que el experimento de Omestake y los primeros detectores solo eran sensibles a los neutrinos electrónicos, si algunos de ellos se convertían en otros sabores, simplemente no eran detectados y parecían desaparecer en el camino. Esta hipótesis fue propuesta por primera vez por Bruno Pontecorvo en la década de 1950, pero la evidencia experimental no llegó hasta mucho después. El concepto de oscilación de neutrinos tiene una implicación fundamental y de gran alcance para la física de partículas. Si los neutrinos oscilan de un sabor a otro, significa que no pueden ser partículas sin masa, porque para que una partícula oscile entre diferentes estados debe tener una masa no nula, aunque sea muy pequeña. Es análogo a un péndulo que cambia de dirección solo si tiene una cierta inercia. La confirmación experimental de la oscilación de neutrinos llegó a principios de los 2000 gracias a una serie de experimentos innovadores. El experimento Super Kamiokande en Japón, que es un enorme tanque subterráneo de agua ultrapura con miles de fotomultiplicadores, demostró claramente que los neutrinos atmosféricos cambiaban de sabor a medida que viajaban a través de la atmósfera de la Tierra y la propia Tierra. Y lo que fue crucial para el problema de los neutrinos solares, el Observatorio de Neutrinos de Sudbury, SNO, en Canadá utilizó agua pesada, un isótopo de hidrógeno que permitía detectar los 3 sabores de neutrinos a través de diferentes reacciones. Lo que SNO encontró fue que la cantidad total de neutrinos de todos los sabores que llegaban del Sol coincidía perfectamente con las predicciones de los modelos solares, lo que confirmó que el problema no era del Sol, sino de los neutrinos mismos, que estaban cambiando de sabor en su viaje. Esta confirmación de la oscilación de neutrinos y la demostración de que los neutrinos tienen masa fue un hito monumental en la física. En 2002, Raymond Davis Jr. por su trabajo pionero en el experimento Omestake y Masatoshi Koshiba por su contribución a los detectores de neutrinos como Kamiokande, recibieron el Premio Nobel de Física por la detección de neutrinos cósmicos. En 2015, Takaaki Kajita del experimento Super Kamiokande y Arthur B. MacDonald del experimento SNO compartieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos que demuestran que los neutrinos tienen masa. Este descubrimiento no solo resolvió el problema de los neutrinos solares y atmosféricos, sino que también abrió una puerta a una nueva física, ya que el modelo estándar de partículas predecía originalmente que los neutrinos no tenían masa. La oscilación de neutrinos es la primera evidencia experimental de que el modelo estándar es incompleto y debe ser extendido para incorporar la masa de los neutrinos. Esto tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del universo, desde la cosmología hasta la búsqueda de nuevas partículas y fuerzas. Es un recordatorio poderoso de que incluso lo que parece ser un pequeño misterio puede llevarnos a una revolución en nuestro conocimiento fundamental. Detectar lo indetectable es un desafío monumental, pero los científicos han desarrollado ingeniosas técnicas para capturar la escurridiza firma de los neutrinos. Los detectores de neutrinos son verdaderas maravillas de la ingeniería y la física experimental. Su diseño debe tener en cuenta 2 factores principales. Primero, los detectores deben ser inmensamente grandes para aumentar la probabilidad de que uno de los pocos neutrinos que interactúan lo haga dentro del volumen del detector. Segundo, deben estar profundamente protegidos de la radiación de fondo y los rayos cósmicos que podrían enmascarar las raras señales de los neutrinos. Por eso, la mayoría de los grandes detectores de neutrinos se construyen en el subsuelo, en minas abandonadas o túneles profundos, protegidos por miles de metros de roca y tierra que absorben la mayoría de las partículas no deseadas. Uno de los detectores más famosos es Super Kamiokande en Japón, una cavidad subterránea gigantesca llena con 50.000 toneladas de agua ultrapura, recubierta con más de 11.000 tubos fotomultiplicadores sensibles a la luz. Los neutrinos se detectan por el efecto Cherenkov. Cuando un neutrino interactúa con un protón o un neutrón en el agua, genera una partícula cargada como un electrón o un muón que viaja a una velocidad superior a la de la luz en el agua, lo que crea un destello de luz azul característico, similar a una explosión sónica subacuática,
que es capturado por los fotomultiplicadores. La forma y el patrón de esta luz Cherenkov permiten a los científicos deducir el tipo de neutrino y su dirección de llegada. Otro ejemplo es el Observatorio de Neutrinos de Sudbury, SNO, en Canadá, que, como ya mencionamos, fue crucial para el problema de los neutrinos solares. SNO utilizó 1000 toneladas de agua pesada, un tipo de agua donde los átomos de hidrógeno son reemplazados por deuterio, un isótopo de hidrógeno con un neutrón adicional. El deuterio permite diferentes tipos de interacciones de neutrinos, lo que permitió a los científicos de SNO medir por separado la cantidad de neutrinos electrónicos y la cantidad total de neutrinos de todos los sabores, lo que fue fundamental para confirmar la oscilación de neutrinos. El IceCube Neutrino Observatory en la Antártida lleva la detección de neutrinos a una escala aún mayor. Consiste en más de 5000 detectores ópticos sensibles al efecto Cherenkov incrustados en 1 kilómetro cúbico de hielo polar a profundidades de 1450 a 2450 metros. IceCube busca neutrinos de muy alta energía que provienen de fuentes cósmicas distantes, como agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias activas o explosiones de rayos gamma. Cuando un neutrino de alta energía golpea una molécula de hielo y produce partículas cargadas, estas partículas crean un rastro de luz Cherenkov que IceCube puede detectar, abriendo una nueva era en la astronomía de partículas. Detectores como Borexino en Italia y Camele AND en Japón se especializan en neutrinos de baja energía, los neutrinos solares y los geoneutrinos, respectivamente. Utilizan grandes volúmenes de líquidos centelladores que emiten luz cuando un neutrino interactúa con un átomo. En el líquido, estas instalaciones son increíblemente limpias y protegidas para evitar cualquier señal de fondo que pueda confundirse con las raras interacciones de neutrinos. La búsqueda de neutrinos de muy baja energía producidos en la desintegración beta de ciertos isótopos se lleva a cabo en experimentos como CATRIN en Alemania, que buscan medir directamente la masa absoluta de los neutrinos analizando el espectro de energía de los electrones emitidos en la desintegración beta. Estos experimentos son la cúspide de la precisión tecnológica y la limpieza ambiental. El principio básico de la mayoría de los métodos de detección de neutrinos se basa en la interacción débil. Aunque rara, cuando un neutrino golpea un núcleo atómico o un electrón, puede transformarse en una partícula cargada de su mismo sabor, por ejemplo, un neutrino electrónico en un electrón o un neutrino muónico en un muón. Este evento produce una señal detectable, a menudo un destello de luz o una señal eléctrica que puede ser registrada por los sensores del detector. La comprensión y el control de los mínimos detalles técnicos, desde la pureza del material del detector hasta la capacidad de filtrar el ruido de fondo, son esenciales para el éxito de estos experimentos gigantescos, que a menudo requieren décadas de planificación, construcción y operación. Son una verdadera proeza de la ciencia e ingeniería moderna, y el hecho de que podamos detectar estas partículas fantasmas es un testimonio de la ingeniosidad humana. ¿Por qué son importantes los neutrinos? La importancia de los neutrinos va mucho más allá de ser meras curiosidades subatómicas. Nos ofrecen una ventana única a algunos de los fenómenos más fundamentales y extremos del universo. El estudio de los neutrinos ha sido crucial para entender el Sol. El problema de los neutrinos solares, y su posterior resolución mediante la oscilación de neutrinos no solo confirmó la predicción de Pauli, sino que también validó de manera concluyente nuestros modelos de la fusión nuclear que alimenta las estrellas. Nuestros conocimientos sobre cómo funciona nuestro Sol, y por extensión, otras estrellas, dependen en gran medida de los neutrinos que emiten. Son como rayos X que nos permiten ver el interior del Sol, algo que ninguna otra partícula puede hacer. También son vitales para entender las supernovas. La detección de neutrinos de supernovas en eventos como la SN 1987 ha revolucionado nuestra comprensión de cómo mueren las estrellas masivas. Los neutrinos son los primeros mensajeros de una supernova, llegando antes que la luz y llevando la mayor parte de la energía de la explosión. Estudiar su pulso de energía y sus características nos ayuda a comprender los mecanismos de colapso estelar, la nucleosíntesis que crea los elementos pesados en el universo y la formación de estrellas de neutrones y agujeros negros en los remanentes estelares. Son como el latido final de una estrella gigante antes de su desaparición cósmica. Y abren la puerta a la astronomía de neutrinos, una nueva forma de ver el universo. Las supernovas son los eventos más luminosos de neutrinos conocidos en el universo, más allá de las estrellas. Los neutrinos nos ayudan a entender el universo primitivo. Los neutrinos reliquia del Big Bang son una cápsula del tiempo del universo temprano.
Si podemos detectarlos algún día, nos darán información directa sobre las condiciones del cosmos cuando tenía apenas unos segundos de antigüedad, mucho antes de que se formaran los átomos o las galaxias. Sería como escuchar los ecos del propio nacimiento del universo, proporcionando una confirmación de los modelos cosmológicos más allá de lo que el fondo cósmico de microondas puede decirnos. Pero quizás la importancia más emocionante de los neutrinos radica en su potencial para revelar nueva física más allá del modelo estándar. Como ya mencionamos, el descubrimiento de la oscilación de neutrinos demostró que los neutrinos tienen masa, algo que el modelo estándar original no predijo. Esta masa no nula es la primera y hasta ahora única evidencia clara de que nuestro modelo estándar, que ha sido increíblemente exitoso, necesita una extensión o una teoría más fundamental. La masa de los neutrinos es extremadamente pequeña, miles de millones de veces menor que la del electrón, lo que plantea la pregunta de por qué son tan ligeros en comparación con otras partículas. El origen de su masa es uno de los mayores misterios de la física de partículas actual. Existen teorías como el mecanismo del balancín, que proponen que la masa tan pequeña de los neutrinos se debe a la existencia de neutrinos estériles hipotéticos, mucho más pesados que no interactúan con ninguna de las fuerzas fundamentales excepto la gravedad, lo que, si se descubrieran, abriría un camino completamente nuevo en la física. Otra área de investigación crucial es la jerarquía de masas de neutrinos. Los científicos aún no saben si el neutrino electrónico, el muónico y el tauónico tienen un orden de masa, normal o invertido, es decir, si el neutrino electrónico es el más ligero o si los otros dos son más ligeros que él. Determinar esta jerarquía es clave para futuras teorías que busquen unificar las partículas y las fuerzas. La pregunta de si los neutrinos son partículas de Majorana o de Dirac es otro misterio fundamental. Las partículas de Dirac tienen antipartículas distintas, mientras que las partículas de Majorana son sus propias antipartículas. Si los neutrinos fueran partículas de Majorana, esto abriría la puerta a un proceso llamado desintegración beta doble sin neutrinos, que si se observara, nos proporcionaría una gran cantidad de información sobre la masa de los neutrinos y también una pista sobre el origen de la asimetría materia-antimateria en el universo. La teoría de la leptogénesis sugiere que la desintegración de neutrinos de Majorana muy pesados en el universo primitivo podría haber generado el exceso de materia sobre antimateria que observamos hoy, explicando por qué existimos finalmente. Los neutrinos nos ofrecen una nueva forma de hacer astronomía de partículas. Los neutrinos de alta energía que llegan a la Tierra pueden rastrearse hasta sus fuentes cósmicas, abriendo una ventana a los fenómenos más violentos y energéticos del universo, como los agujeros negros supermasivos, los estallidos de rayos gamma y las galaxias activas. Nos permiten ver más allá de las densas nubes de gas y polvo que bloquean la luz y otras formas de radiación, proporcionando una visión directa de los motores cósmicos más poderosos. La importancia de los neutrinos es que son una de las últimas fronteras de la física fundamental. Su estudio no solo valida y refina nuestros modelos actuales, sino que también nos impulsa a buscar respuestas más allá de ellos, prometiendo desvelar algunos de los secretos más profundos del universo y de las leyes que lo rigen. El futuro de la física de neutrinos es increíblemente emocionante y está lleno de promesas de descubrimientos que podrían transformar nuestra comprensión del universo. Los científicos están construyendo y planificando una nueva generación de experimentos de neutrinos que son aún más grandes, más sensibles y más sofisticados que sus predecesores. Estos nuevos detectores buscan responder a las preguntas fundamentales que aún persisten sobre los neutrinos y su lugar en el cosmos. Uno de los proyectos más ambiciosos es el experimento subterráneo profundo de neutrinos, DUNE, que se está construyendo en Estados Unidos. DUNE tendrá un detector de argón líquido en el Laboratorio Nacional de Física de Partículas de Fermilab cerca de Chicago y otro detector de argón líquido a 1.300 kilómetros de distancia en la mina de oro Sanfer, en Dakota del Sur. DUNE disparará un haz de neutrinos desde Fermilab hacia el detector lejano en Dakota del Sur y observará cómo los neutrinos cambian de sabor durante su viaje entre los dos detectores. Su objetivo principal es determinar la jerarquía de masas de los neutrinos, es decir, si el neutrino electrónico es el más ligero o el más pesado entre los tres sabores, y buscar indicios de violación de la simetría carga-paridad CP en el sector de los leptones, lo que podría explicar por qué hay más materia que antimateria en el universo. Un misterio crucial para nuestra existencia. El experimento DUNE es una colaboración internacional masiva que representa la vanguardia de la investigación en neutrinos. Otro proyecto prometedor es Hyper Kamiokande en Japón, que será el sucesor del exitoso Super Kamiokande y será significativamente más grande,
con un volumen de agua aproximadamente 8 veces mayor que el de su predecesor. Hiper Kamiokande continuará la búsqueda de la desintegración de protones, un fenómeno predicho por algunas teorías de gran unificación pero aún no observado, lo que nos daría pistas sobre una nueva física a energías mucho más altas. También buscará una comprensión más precisa de la oscilación de neutrinos y la jerarquía de masas, y ampliará la búsqueda de neutrinos de supernovas en nuestra galaxia y más allá. Su escala masiva aumentará drásticamente la probabilidad de detectar eventos de neutrinos raros. En el Mediterráneo, el proyecto KM3NET es un telescopio de neutrinos sumergido en el fondo marino que se está construyendo, en varias ubicaciones. El objetivo principal de KM3NET es la detección de neutrinos cósmicos de alta energía provenientes de los objetos más violentos del universo, como agujeros negros supermasivos, blázares y estallidos de rayos gamma, lo que abrirá una nueva era de la astronomía de neutrinos de ultra alta energía. Estas tres instalaciones, DUNE, Hiper Kamiokande y KM3NET, trabajarán en conjunto para proporcionar una imagen más completa del universo de neutrinos. Además de estos grandes observatorios, la búsqueda de la masa absoluta del neutrino continúa con experimentos como CATRIN en Alemania. CATRIN mide con una precisión sin precedentes el espectro de energía de los electrones emitidos en la desintegración beta del tritio, un isótopo de hidrógeno. Si los neutrinos tienen masa, los electrones no pueden llevarse toda la energía de la desintegración y el espectro de energía tendrá un corte, a una energía ligeramente inferior al máximo. Si se detecta este corte, CATRIN podrá determinar la masa exacta del neutrino, lo que sería un descubrimiento fundamental que sentaría las bases para la comprensión del origen de la masa de los neutrinos. Finalmente, la búsqueda de la desintegración beta doble sin neutrinos es un área de investigación clave que podría responder si los neutrinos son partículas de Majorana, es decir, si son sus propias antipartículas. Este proceso extremadamente raro solo ocurriría si los neutrinos fueran de Majorana, y si se observara, proporcionaría la evidencia definitiva de que la conservación del número leptónico, una ley fundamental en el modelo estándar, se viola, lo que tendría implicaciones profundas para la física de partículas y la cosmología. Es un experimento de alta prioridad en la física de neutrinos. El futuro de la física de neutrinos no solo promete revelaciones sobre la naturaleza de estas partículas fantasmas, sino que también podría ser la clave para desentrañar los secretos más profundos del universo, desde la materia oscura y la energía oscura hasta la asimetría materia-antimateria y la existencia de dimensiones adicionales. Es un campo en constante evolución, impulsado por la curiosidad humana y la búsqueda de las leyes fundamentales que rigen la existencia misma. El viaje desde la predicción teórica de Wolfgang Pauli hasta la detección confirmada y el descubrimiento de su oscilación ha sido una odisea científica fascinante. Los neutrinos, esas esquivas partículas fantasma del universo, han pasado de ser una mera hipótesis para salvar una ley de la física a convertirse en mensajeros esenciales que nos revelan los secretos más profundos del cosmos y los límites de nuestra comprensión actual. Su elusividad, su capacidad para atravesar la materia sin inmutarse, los convierte en una herramienta única para observar el universo invisible, desde el corazón de las estrellas hasta los remanentes del Big Bang. Y el hecho de que tengan masa, aunque sea diminuta, ha abierto una fisura en el modelo estándar de la física de partículas, invitándonos a buscar una nueva física más allá de lo que actualmente conocemos. ¿Qué les parecen los neutrinos? ¿Su naturaleza fantasmal los hace más intrigantes o más frustrantes? Dejen sus pensamientos y preguntas en los comentarios de abajo. Su curiosidad enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a explorar aún más los abismos del conocimiento. Si este profundo buceo en el mundo de los neutrinos les ha resultado fascinante y quieren seguir explorando los grandes enigmas de la ciencia, por favor, denle un me gusta a este vídeo. Compártanlo con amigos y familiares que también se apasionen por estos temas. Y, por supuesto, suscríbanse a Mentes del Abismo y activen la campanita para no perderse nuestras próximas expediciones al abismo del conocimiento. Hasta la próxima, exploradores de la mente. El universo siempre guarda más secretos de los que podemos imaginar.